una palabra, yo le digo, una sola palabra que usted tome y la crea, Dios a través de esa palabra va a hacer grandes cosas. Voy a empezar por usted, ¿sí? Va a empezar por mí. No crea que va a empezar por el hermano, ¿verdad? Yo veo que Ruth quiere ver a su esposa. No, es por medio de usted. Es por medio de usted, es por medio de mí. Porque a veces esperamos que el otro lo haga. Jesús, cuando Él vino no solamente a ayudarnos. Jesús extendió su mano, dice, y le tocó diciendo, quiero, le dice, se limpio. Y al instante la lepra sucedió. ¿Qué hace? El poder, tiene el poder. Dice, lo hace porque tiene el poder para hacerlo. Yo le digo, usted puede tener 1000 intenciones para hacer una cosa. Una de ellas puede decir, yo voy a evangelizar. Yo sé que muchos han dicho eso, pero muchas veces se quedó en una intención. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer diferente como esposo, como esposa. Voy a hacer diferente, voy a cambiar, y no pasa. Como hijos, lo mismo. A veces dice, ahora sí voy a cambiar, y después está fallando otra vez. ¿Por qué? Porque la intención nada más. En Cristo hay verdad. Él no es hombre, dice, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es la palabra de Dios nos dice en el Salmo 27:3. Salmo 27:3. Hubiera yo desmayado si no creyera. 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Necesitamos nosotros no desmayar, seguir creyendo, escuchar, porque a veces las cosas que nosotros estamos viviendo es porque tenemos muchas voces que nos están llegando a nosotros, pero la verdadera voz, la verdadera esperanza es Cristo. En el Salmo 51:10 podemos ver que un hombre que quería un cambio, ¿verdad? Y ese es el cambio que nosotros necesitamos. Hablaba de su corazón, hablaba de su espíritu, pero quería, ¿verdad? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quería algo que viniera dentro de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios está esperando y Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos habla, nos sigue hablando todos los días, pero esa voz es la que necesitamos escuchar. Uno de los puntos que Dios quiere con cada uno de nosotros es que escuchemos su voz. Que cuando Él viene acá, yo le dije ahora, ¿verdad? Que cuando nosotros nos reunimos acá, Él está acá con nosotros. Él está acá a través, y no lo vamos a ver tal vez en persona, pero Él se está manifestando por medio de la palabra de Dios. Esta es la revelación de Él mismo. Esta es la buena noticia, que Él mismo se manifiesta acá para que cada uno de nosotros tomemos de su esencia, de lo que es Él en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra, cuando viene a nuestro entendimiento, va a traer una transformación. Va a traer una transformación. Vamos a ser renovados a través del entendimiento. ¿Por qué? Porque nos ha dado una mente para que nosotros percibamos también lo que es de Dios. El hombre natural no lo puede hacer, pero Él nos tiene acá reunidos y sabe de que es necesario que escuchemos la voz de Dios. Y Él sabe, ¿verdad? En Éxodo capítulo 19, versículo 5, habla, ¿verdad? Si escuchares atentamente mi voz. Ahora pues, si dieres oído, ¿verdad? Por ahí lo estaba parafraseando. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero lo que quiero hacer acá es, si dieres oído a mi voz, darle oído. ¿Cómo nos habla? Él habla de muchas maneras, nos está hablando. Usted sabe que Él le habló a Abraham.
ese Dios le habló a Abraham y en medio de aquella civilización pagana, en medio, yo le digo, en medio de tiempos difíciles, pero su voz es indetenible. Yo le digo, la voz no la puede detener, la voz de Dios no la puede detener. Pensamos, el único que la puede detener somos nosotros, cuando conociendo aún no la recibimos y empezamos a decirle, bueno, pues aquí la recibimos a mi manera, que caiga acá, ¿verdad? De esta piedrita, ¿verdad? Ahí la ahoga cuando caliente el sol, el afán. Yo mismo, la palabra está, ¿verdad? Que estemos buscándole de día y de noche, en la madrugada, y el sueñito dice, no, la almohada está mejor. Yo no quiero crecer espiritualmente, pero Él siempre me sigue hablando. Pero Él siempre, cuando viene a nosotros a través de la palabra y empieza a enseñarlos, porque la palabra nos instruye, nos corrige y nos enseña. ¿Sabe para qué? Para que cada día nosotros podamos ser ese hombre enteramente capacitado, completo, ya, perfeccionado, maduro. Cuando digo perfeccionado no quiere decir que ya esté echando alas, maduro en la palabra de Dios, que no va a haber nada que lo va a mover, pero usted está escuchando la voz de Dios, que es lo más necesario que nosotros necesitamos cada día. Si usted cada día, yo le digo, el Señor nos habla, cuando usted tenga esta palabra en su corazón. Si usted no lee la palabra, ¿cómo le va a hablar? Pero si usted lee la palabra, usted aún en el trabajo seguirá hablándole al Señor y seguirá mostrándole a través de ese versículo. Si aunque sea, apréndase San Juan 3:16, me va a decir usted a mí, si el Señor no le va a seguir hablando ahí en el trabajo, ahí en el momento difícil que usted esté pasando. Quien le habla, eso fue la fortaleza, tener palabra de Él. Aunque no tenía tal vez la Biblia, no la podía leer, pero yo tenía palabra. Yo digo, hay un Dios que cumple, que puedo confiar en Él. Que así como están esas montañas ahí firmes, así tiene que ser mi confianza en Él. Y así tengo que seguir. Y ese es el pueblo de Dios que está buscando. Dios está buscando un pueblo estable, restaurado, afirmado. Eso es lo que Dios quiere. Decidido, determinado, que busque, que anhele la palabra de Dios, que demande de Dios, como el rey David, que cada día demandaba. Pero necesitamos oír la palabra cada día. Necesitamos ver, necesitamos discernir que Dios no solamente ha descendido, sino que está con nosotros. Amén. Yo le digo, está con nosotros por medio de la palabra. Aquel tiempo Él descendió, vino por un tiempo, pero hoy nosotros seguimos siendo instruidos a través del Espíritu Santo. Seguimos siendo instruidos. Él sigue llevándonos a esa verdad todos los días, convenciéndonos de que fallamos y que necesitamos de Él todos los días. Pero esa voz cada día, como se la dijo a Abraham, nos habla a nosotros también. Nos habla a nosotros para que en medio de toda esta mundanalidad que hay, que vivimos, nosotros podamos siempre, como dice la hermana, darle la gloria a Dios. Que no haya nada que nos pueda detener. Que sepa, yo le digo que usted sepa primeramente, interiormente en su vida, de que Dios es fiel, de que Dios habla, de que Dios restaura, de que Dios levanta. ¿Cómo usted puede ir a buscar cómo levantar a alguien si todavía usted no ha creído, no se ha levantado en fe, determinado, no solamente viendo el objetivo, sino yendo a Él, viendo el propósito, pero ir a cumplir ese propósito, no ver la meta, sino llegar ahí a ese lugar donde Dios nos sigue llamando, donde Dios nos sigue esperando, porque Él siempre quiere, siempre el Señor quiere. Nosotros somos los que tomamos esa determinación de seguirle, de creerle, de obedecerle, de querer hacer la voluntad de Él. Solamente Él está esperando eso. Solamente Dios está esperando de nosotros que le sigamos. Dice que cuando Él descendió, mucha gente le seguía. Era un acontecimiento grande. Y qué más acontecimiento más grande de que ahora no
solamente vino, sino que nos dejó al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que permanentemente nosotros, cuando estemos en un momento de confusión, sepamos de que hay una luz, porque es lumbrera nuestro camino, porque esa es la palabra de Dios, que es vida y es espíritu también. Y por ende, cada día le necesitamos y tenemos que anhelarle. ¿Y cómo yo le voy a anhelar? A través de la palabra de Dios, escuchando cómo Él me habla. El Señor habla a través de la palabra. A veces mucha gente dice: yo no sé por qué a mí no me habla, por qué a Judá no le habla. Yo le digo: necesitamos leer la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios. Por eso Dios le ratificó, ¿verdad?, a Abraham en el Génesis capítulo 12. Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo, solo en eso me voy a quedar, ¿verdad? Entonces, la historia ya se la sabe, yo sé, hasta de memoria. Pero ¿qué? Dios le habló. En eso que Dios le habló, hubo algo. Cuando Él desciende, algo está pasando. El tema de hoy es cuando Jesús desciende. Cuando Jesús descendió. ¿Qué cosas no han pasado, verdad? Cuando Jesús descendió, están pasando cosas. Aquí mismo le digo yo, están pasando cosas. Aquí mismo puede haber una guerra espiritual, o es una guerra espiritual. A veces usted está diciendo: ay, ¿por qué no habrán venido aquellos por esto? No le interesa los demás ahorita. Interese si usted de escuchar la palabra de Dios, y a través de eso usted va a ver cómo usted con amor usted los va a llamar. No es el tiempo, ahorita es el tiempo especial, como aquel que tenía a María ahí junto a los pies escuchando la palabra de Dios. Hay un tiempo, dice que hay tiempo para todo hay tiempo. Por eso le digo, no es que no me malinterprete de que usted no se preocupe por ello. Le estoy diciendo que el tiempo ahorita es tiempo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene que ver con temor, con respeto. Eso es lo que le quiero decir, nada más. Usted va a tener 23 horas, 22 horas más para poder hablarle a los hermanos y decirle cuánta falta me hiciste ahí también, para que juntos pudiéramos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Porque cuando compartimos juntos, yo sé y tengo fe que el Señor va a seguir añadiendo. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que se cumple. Es la palabra de Dios que se va a cumplir. Entonces nosotros andemos en los negocios, como hacía Jesús, en los negocios del Padre. Estemos ahorita en una verdadera comunión, en una verdadera fiesta. Es una fiesta esto. ¿Sabe qué? Que el culto somos nosotros hacia Él, dependiendo cómo venga usted delante de Él. Por eso Abel, cuando llevó la ofrenda, el Señor no miró la ofrenda, lo miró a Él. Por eso cuando usted trae un corazón dispuesto, el Señor está viéndolo a usted. Porque esa es la ofrenda que Dios quiere. Porque hemos aprendido que esa ofrenda, hemos aprendido que por medio de Jesús, ahora nosotros también vamos a hacer ese sacrificio vivo de labios, que exalten el nombre de Él. ¿Vio? ¿Por qué? Porque vimos de que la ofrenda fue Él cuando vino y se dio por cada uno de nosotros, porque no había nada que pudiera llevarse ahí a ese lugar de sacrificio. Pero ahora nosotros, yo le digo, ¿cómo no vamos a estar gozosos si el Señor solamente está esperando que nosotros le obedezcamos? Eso tiene que ver también con una adoración, cuando nosotros obedecemos, porque somos genuinos. Usted sin obediencia, usted no es genuino, no puede llegar. Usted no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, porque ama a uno y desprecia al otro. Por eso es necesario escuchar atentamente la voz de Él, porque hay voces que se escuchan de muchos lugares, vienen hasta de las redes sociales, si usted quiere. Ahí viene una voz que le quiere decir: ya no te congregues, aquí nomás, ahí en el sillón, un rato viendo el partido de fútbol, otro rato viendo el TikTok, otro rato, ¿verdad?, ahí comiéndote algo, un asadito, y después, pero no, la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos.
dejemos de congregarnos. Y esto es para mí. Porque si yo le hago así, me señalo a mí. Compromiso quiere decir eso. A Dios le agrada. Por eso es importante entonces, ¿verdad? Viene la voz de las falsas doctrinas. Mucho cuidado. Aquí tal vez usted no puede ver a un encorbatado, pero sí a alguien que quiere hablar la palabra de Dios. Solamente eso, alguien que quiere hablar la palabra de Dios, que quiere ser el instrumento que fluya, alguien que necesito de Dios cada día, alguien que busco cada día agradarle a Él. No soy una persona perfecta, pero dice que cuando Dios separa algo, es útil, dice, para la obra del Señor. Y usted y yo somos útiles, por eso estamos acá en este lugar. Porque de lo vil del mundo nos ha separado el Señor. Amén. Por eso las voces de la falsa doctrina, las malas costumbres, los hábitos, las voces de las redes sociales también. La voz del afán, no se olvide, ¿verdad? Hay una voz del afán, del afán. ¿Cómo estará el día de mañana en la pintura? Hermano Lester pensando, una semana más, un viernes más, un afán. Por eso es necesario, ¿verdad?, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo Él lo va a añadir. Hay mucha gente, yo le digo, mucha gente de que ahorita estoy estar en la playa. No estoy diciendo que sea malo, últimamente ir a meter un chapuzón ahí, pero hay prioridades en cada tiempo. Y este es el tiempo que Él ha escogido para acá. Hay un tiempo que Dios ha escogido acá para escuchar su voz. Que podamos olvidar el afán, así como lo tenía Marta. Que podamos ser esta iglesia, que estamos a los pies de Él. Porque es necesario, dice Él. Él mismo es la mejor parte y no le va a ser quitada. Lo espiritual, cuando usted lo recibe, no le es quitado nada. Dios nos entrega a nosotros, nos entrega vida y vida en abundancia. Por eso es necesario oír la voz para poder dejarlo todo. Abraham dejó todo. Eso tiene que ver con una separación con el mundo. Dejar todo tiene que ver con servirle solamente a Él. Vete, dejar tierra, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dejar la tierra natal, la familia, muchas cosas. Cuando Dios habla, tenemos que obedecerles. Amén. Así que qué bueno que hoy está usted acá para escuchar esa voz que quiere que cada día podamos nosotros experimentarla, no solamente oírla, sino que se empiece, no sé cómo decirlo, como materializarse, a verse en la vida de cada uno de nosotros, reflejado esa palabra en los hogares, porque ese es el ministerio donde se empieza a servir. Cuando hablo de ministerio, hablo de servicio. Donde tenemos que servir. Si usted ya se comprometió, ya agarró un ministerio usted mismo, pero el Señor se lo ha dado, le ha dado una familia que sea reflejado. Entonces eso es lo que Dios quiere, porque si la familia está firme, por eso la iglesia es una iglesia fuerte cuando las familias son fuertes. Es una iglesia fuerte, son columnas que son ejemplos de las nuevas generaciones que van a venir. Son aquellos pioneros, aquellos que han pasado cosas difíciles, han criticado, han hecho todo, pero usted sigue creyendo porque sabe, le dije, no vive de experiencias ficticias, nada más que usted se las imagina, sino que vive de cada palabra que Dios ha dicho, ha sido en su vida. Lo puede ver en sus hijos, lo va a ver o lo está viendo en sus hijos, y no solamente en esos, lo puede ver usted mismo en su propia vida, pero va a ser reflejado en todo lugar donde Dios nos lleve. Y si estamos acá, yo le digo, este pueblo tiene que darse cuenta de que acá hay un lugar donde se predica, donde se habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es porque pongamos unos micrófonos, unos parlantes que lleguen allá hasta Atlanticire, sino porque usted va a salir y va a ser el reflejo de lo que
hecho en usted. Por eso es necesario entonces escuchar la voz, pero esa voz genuina de Dios, esa voz que nos atrae, esa voz que muchas veces nos tiene que corregir. A veces a la gente no le gusta la corrección de Dios, porque la ven que es una corrección del pastor o del hermano, pero es la de Dios a través de la palabra de Dios. Algo le dijeron al pastor que ahora está hablando de eso. Algo está pasando acá. Por eso la separación hace la diferencia. El mismo Josué tuvo que separarse de todos los pueblos que tenía ahí. Dice la palabra de Dios en Josué 24:2, ya para ir terminando, dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Gloria a Dios. Hay promesas a dónde nos ha traído el Señor, pero tenemos que separarnos totalmente del mundo. La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una separación que tenemos que hacer, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, no provienen del mundo, sino de Dios, sino del Padre. Eso dice. Entonces hay tantas cosas que tenemos que separar. Cuando Dios nos hable a nosotros, te estás quedando medio visco, te estás poniendo orgulloso, ¿verdad? Porque ya tienes una iglesia grande, ya tienes una familia grande, ya tienes un ministerio grande, ya tienes una empresa grande. Hay tantas cosas que pueden llevarnos, y no diga los deseos de la carne, que es una lucha, pero Él nos sigue hablando. Es tiempo de separarnos, es tiempo de ser diferente, es tiempo de buscar a Dios, pero de una manera genuina, no de apariencia. La misma Biblia dice: adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y tales adoradores está buscando. Si usted quiere ser un adorador de apariencia, pues adore cualquier cosa también que se vea acá, la par suya a alguien. Y así pasa muchas veces, porque a veces el trabajo pasa a ser su Dios, por no escuchar al Dios que está siempre diciendo: tú eres el que yo llamé. El mismo Isaías le pasó. Isaías, cuando él miró la visión, ahí en el capítulo 6, él miró la visión, estaba en un tiempo difícil también, pero él le mostró, dice, que la tierra está llena de su gloria. Esa es la voz que escuchó: la tierra está llena. Entonces, no importa lo que esté pasando, no importa si Dios está conmigo, si Dios está diciendo en su palabra que yo tengo que seguir esta dirección, este manual, este patrón, yo tengo que seguirlo, yo tengo que creerlo, yo tengo que obedecerlo. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de su gloria. Es algo que tenemos que creerlo, porque el día que vino Jesús acá es un día glorioso, y esa gloria, el hecho de que Él haya ido, quería que nosotros tuviéramos una mejor manera de conocerle a través del Espíritu Santo, porque Él estaba de una manera que no podía moverse a otro lugar, pero ahora tenemos al Espíritu Santo, que usted, aunque esté acá, usted puede estar pidiendo por su hijo, y el Señor va a estar escuchando su oración. Tenemos un Dios omnipresente, un Dios que se mueve en todo lugar. Por eso debemos someternos siempre a la dirección divina de Dios. Tenemos que someternos. Gloria a Dios. Y si vemos, verdad, cuando Dios le habló, Abraham no sabía dónde ir. Yo le digo, nosotros somos como niños, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere agarrarnos, regenerarnos, como dice su palabra, que naciéramos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos que aprender como un niño.
porque ya no tenemos que hacer las cosas que estábamos viciados. Ahora tenemos que empezar a escuchar la voz de Dios, que es la única que nos puede llevar por ese camino de verdad. Por eso cuando Él descendió, la gente le seguía, porque vieron que esa era una oportunidad, como le dije al principio. Y cada día usted y yo tenemos esa oportunidad porque Él está en nuestra vida. Cuando usted recibió a Cristo, usted lo tiene todo. Usted lo tiene todo. Lo único es, ¿lo recibió usted de corazón? Y esa pregunta no quiero que me la conteste. Porque la iglesia se llena, pero Dios está buscando hombres y mujeres que quieramos hacer su voluntad. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí. Póngase de pie. Yo sé que ya está solo para viendo el reloj. Son bromas, ¿no? Gloria a Dios. Que fije las miradas en las cosas de arriba, decía Pablo. El mundo de hoy necesita de hombres y mujeres que tengan un corazón para el Señor. Y para eso necesitamos escuchar esa voz. No sé. Usted sabe que esto no se mueve por persona, esto se mueve por Dios. Se mueve porque usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que el fluir cada día se va a mover en uno, en dos o en tres. Dice que ahí se manifiesta el Señor. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, donde está uno, ahí está Él con cada uno de nosotros. Así que su oración, cuando usted la haga en secreto, tenga la certeza de que Dios le va a escuchar. El tema de hoy, ¿verdad?, es cuando Jesús desciende. Cuando Jesús desciende. Gloria a Dios. Cuando Jesús desciende, vamos a ir así a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Si me puede poner la música de fondo, por favor, instrumental. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Si no hay, verdad, ahí está. Aunque yo siempre he dicho, verdad, de que eso es solo para las personas nuevas que vienen por primera vez. Usted tiene que manejar su Biblia, tener esa habilidad, verdad, de conocer los libros. Pero si usted no tiene Biblia, ahí está también. Y leemos dándole la gloria a Dios. Así, verdad, de que estés atento. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que el pueblo siempre tiene que tener, esa certeza de creer lo que es la palabra. Dice en el versículo 1, cuando descendió, ¿quién dice? Cuando descendió Jesús. Por eso el tema tiene que ver ahí, ¿verdad? Le dije que cuando Jesús desciende, hay propósitos. Quiero seguir leyendo, ¿verdad? Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, dice. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Padre, te damos gloria, te damos honra, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra no regresa vacía, sino que viene a levantarnos, viene a restaurarnos, viene a enseñarnos, bendito Dios, e instruirnos en justicia, Señor, porque conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que aunque podamos tener muchos años, Señor,
conociendo y escuchando tu palabra, siempre necesitamos de ti. Somos como el salmista que decía: ¿a quién tenemos en los cielos sino solamente a ti? Hoy lo mismo decimos como pueblo acá unidos: ¿a quién tenemos sino solamente a ti? ¿A quién tenemos si no es tu palabra, bendito Dios? Gracias, Padre, porque desciendes, Señor, con tu poder, Padre, para enseñarnos, Señor, a cada uno de nosotros, cada día, Padre. Tú estás siempre, Señor, en cada vida, en cada corazón, bendito Dios, en aquellos que te creen, en aquellos que te obedecen, Padre, en aquellos que quieren escuchar tu voz, Señor, y obedecerla y hacer la voluntad, Padre. Porque ese es el objetivo, Señor, de tu palabra, que podamos conocerte, Señor, cada día, Padre, para poder ser hijos y hijas genuinos, Señor, no de apariencia, Padre, sino con conocimiento espiritual, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, ¿verdad? Puede sentarse. Es maravilloso, yo quiero decirle, es maravilloso Dios. Es grande, es poderoso. Si yo le preguntara cómo es Dios, usted me diría: Dios es bueno. Tal vez otro me diría: Dios es fiel. ¿Cómo miraría usted a Dios, Lester? Grande, poderoso, misericordioso. Hay muchos, ¿verdad?, de que atributos que Él tiene, que muchas veces en el hombre no se ven. Muchas veces no se ven. Si usted le pregunta: ¿y cómo es la esposa? Es terrible, cuesta. Y la esposa, no hay, digamos, no hay un atributo, ¿verdad? A veces está difícil encontrarlos. Sí están ahí, lo que pasa es que no se ha podido moldear, no ha podido aprender todavía. Ya tiene tal vez 20, 30 años, 10 años de casado. Es difícil, ¿verdad? Pero no es el tema, no sé por qué estoy hablando de eso. Cuán maravilloso es Dios, cuán grande es Dios. Por eso el versículo decía: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Aleluya. Sabe de que cuando Jesús vino acá, vino para que el mundo le conociera. Cuando Él descendió acá a la tierra, según, ¿verdad?, usted lo puede leer en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante, que Él dejó, no se aferró a cosas, ¿verdad?, ser como Dios, sino que vino a servirnos, forma de siervo, dice. Hubo algo que pasó, por eso le digo, hay un acontecer. Cuando descendió Jesús del monte, siempre va a haber un acontecimiento, acontece algo. Y aquí podemos ver que acontece algo también. Es maravilloso, porque se manifiesta su poder, se manifiesta su amor. Él es el que nos tiene acá. Él es el que nos tiene acá. Yo te digo, ni por más que nosotros podamos venir 2, 3, lo que sea, pero es Dios el que está moviendo las cosas. Es su amor el que nos hace. Y nos enseña a través de esto. Algo nos está enseñando. Él hablaba algo, ¿verdad? Necesitamos meternos más con Él. Necesitamos buscarle de verdad. Necesitamos hacer su voluntad. Necesitamos escuchar su voz. Porque hay otras voces que a veces son como parecidas, pero no son las reales. Y acá podemos ver que nuestro Dios se relaciona con nosotros. A veces nosotros no queremos relacionarnos, pero Él viene relacionándose con todos. Por eso, una de las cosas que podemos aprender acá en este versículo, en el versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, ¿qué pasaba? Le seguía mucha gente. O sea, ahí imagino que habían pobres, habían ricos, habían estudiado, habían personas que sabían de la palabra, habían personas de que estaban enfermos. En este caso vimos de que en ese montón iba un leproso. Imagínese usted, en todo ese montón iba un leproso. O sea, lo que quiero decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en Cristo Jesús, Él no hace una sección de personas. Él no tiene
prioridades en alguien. Él está buscando que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos seamos salvos. Por eso Jesús murió por todos. Por eso cuando Él descendió, vino por todos, vino a salvarnos a todos. Y la lepra era algo que tenía apartado. No se podía acercar a la gente. No podía, digamos, tenía que estar aislado. Era alguien que muchas veces lo calificaban de una persona que estaba maldecida. No tenía esperanza. Le esperaba solo la muerte. Por eso muchas veces esta palabra tiene que ver con el pecado, que también muchas veces se ha costado erradicar. Solamente Cristo vino a vencer. Solamente Cristo vino para darnos esperanza a nosotros, porque estábamos muertos, dice la palabra, igual que Él, en delitos y pecados. Pero ¿sabe qué? Hubo un propósito cuando Jesús viene. O sea, en otras palabras quiero decirle, hay un propósito. Hoy que usted está escuchando la palabra. Yo creo que Brenda está riendo porque creyó que iba a decir pescado, ¿verdad? Gloria a Dios. Tiene hambre de la palabra de Dios. Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no sé usted. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos un Dios maravilloso porque nos da libertad. Yo sé que usted está pensando, digamos, imagina que a la par tuviera un borrachito, los que están ahí, y usted está diciendo que ahora me senté en este lugar. Jesús no es así. ¿Ya? Jesús va a Él. Él va a los perdidos. Él va a los que no tienen esperanza. Mucha gente le seguía por eso, porque no hacía, tú no puedes venir, tú no puedes entrar. A veces los zapatos no traen sucios, ¿no? Muchas reglas, él no. Mucha gente le seguía, mucha gente. Tenemos un Dios entonces que no hace sección de personas, es accesible. Usted puede ir de la manera, ¿verdad? Tal vez con algo que usted cree que no puede acercarse a Él. Pero cuando usted confía en Él, yo le digo, Él no tiene una barrera. La barrera se la quitó Él. ¿Ya? La barrera que había antes, el velo, todo lo quitó Él. Por eso ahora hay libertad. Cuando descendió Jesús del monte le seguía, dice mucha gente. Entonces se abrió algo para toda clase de personas. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró que tenemos un Dios accesible, que está siempre dispuesto a dejarse encontrar. ¿Vio? Está siempre dispuesto. ¿A dónde lo va a encontrar usted? ¿Cómo hace usted para encontrarlo? ¿Cómo harías tú, Brenda, para encontrarlo? Él está contigo. ¿Tú crees que Él está contigo? Ya Él te encontró. Pero Él está dispuesto, sí. Él está dispuesto para que le podamos conocer. Eso es lo que nos da a entender esto. El leproso se miraba sin esperanza, pero Jesús estaba ahí dispuesto para que le conociera, para que le sanara, para que lo levantara. Por eso es necesario entonces que cuando nosotros venimos a este lugar, veamos que necesitamos. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Nosotros tenemos una mancha que es el pecado, que no la podemos erradicar. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, habla, ¿verdad?, de algo que que ni por más que nosotros queramos quitarla, no vamos a poder. Y eso es el pecado. Aunque usted se lave con cloro. El cloro quita muchas manchas, ¿verdad? Pero la mancha del pecado no la quita. Aunque te laves con lejía en otros países es cloro, yo lo vine a aprender en este país. Lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Vio? O sea, ni que nosotros no podíamos hacer nada. La sociedad no podía hacer nada por ese leproso tampoco. Tal vez ellos querían ayudarlo, pero no podían. Necesitaban
del Mesías, de aquel que descendió aquel día, de aquella oportunidad. Hay una oportunidad para cada uno de nosotros también. Tenemos la oportunidad que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Lo único que tenemos que hacer es no contristar el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es seguirle. Tenemos que obedecerle, buscarle todos los días, decía él, ¿verdad? Acerca del ayuno, acerca de la oración. Pero es necesario estar siempre en esa comunión con él. No podernos desconectarnos, no ser cristianos de domingo nada más, o meseros, ¿ya? ¿Hay algún mesero acá? Por eso le digo, ese es lo que Dios busca. Donde dice que no es un Dios lejano y que solamente es accesible a ciertas personas. No, Él va con todos nosotros. Él está con todos nosotros. Se lo dije, ¿verdad? Por eso es que ahí había una gran oportunidad. Ahí en el atrio, todo mundo, antes, ¿verdad? Cuando estaba el templo, en el atrio podía entrar, todo el mundo podía entrar ahí, hasta el más pecador y todo. Y podía estar, era sin techo. Y ahí llegaba el sol para buenos y para gente que ya conocía. Así mismo el Señor ahora es así, igualmente. Él está para los buenos y para los malos, dando esperanza todavía en este tiempo. Está siempre disponible para todos aquellos que le buscan en fe y humildad. Tenemos que buscarle en fe y humildad, como hizo este hombre. Tenía fe y fue humilde también. Y no siempre ha sido así para con su pueblo, dice. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Y usted se puede preguntar, ¿a dónde vamos a tener tanto beneficio nosotros? Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos? Dios está en minúscula, ¿verdad? A ellos como lo está Jehová nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Cercano está Dios de los que le buscan, cercano está Él. Entonces venimos a este lugar, le venimos a buscar a través de la palabra de Dios, a través de las promesas, a través de lo que Él ha dicho. No que lo ha dicho el hombre, lo ha dicho Él. ¿Y sabe qué pasa? Está cercano acá con nosotros. Cuando nosotros venimos a este lugar, Él le agrada que usted venga, pero que venga con fe, como ese hombre, como ese leproso que se acercó y el Señor le dice, ¿quiere ser limpio? La palabra dice que cercano está Dios, ¿verdad?, de los que le buscan. Entonces tenemos un maravilloso Dios que no nos rechaza. No nos rechaza. Usted viene acá con libertad y el Espíritu Santo está ahí inquietando. Levante su mano. Dígale luz. A mi hermana le gusta darle la gloria a Dios mucho a la hermana Andrea. Es algo que está dentro de ella, pero es algo que debemos nosotros, debemos cada uno de nosotros sentirlo, que es diferente. Cuando nosotros sentimos algo, cuando usted, las parejas, ¿verdad? Vamos a hablar de las parejas un poquito, sienten decirle amor, ¿verdad? Creo, ¿verdad?, que no lo dicen porque ya viene el día de pago, ¿verdad? Tiene que ser algo porque aman, espontáneo. Ya, si es el solo viernes, el día viernes, no. Igualmente el Señor, que gloria a Dios sea cuando te caliente el sol, como cuando andan trabajando, ¿verdad? Gloria a Dios por este trabajito, está pesado, pero gloria a Dios, ¿verdad? Está muy gruñón el patrón, pero gloria a Dios porque el Señor está abriendo puertas aún en medio de tiempos difíciles. Él se está manifestando, por eso Dios no rechaza a nadie, dice. He aquí, dice la palabra de Dios, que Dios es tan grande y maravilloso y su amor y su misericordia que no rechaza a nadie que le busca. El versículo 2 dice, entonces vamos a leer el versículo 2 de
Gloria a Dios, ¿verdad? Hablamos del rechazo. Vea lo que dice la palabra en el versículo 2. Vamos a darle la bienvenida también, ¿verdad? A los hermanos que vienen desde Atlantic City, ¿verdad? Puede darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Ya? Que le dije que cuando el Señor desciende, hay un propósito. Hay cosas que van a suceder. Hay cosas que Él está preparando. Hay cosas que Él está, que ya conoce. Y a veces cuando nosotros nos reunimos, conociendo aún, nosotros muchas veces ignoramos o rechazamos aún conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Oseas capítulo 4, versículo 6, habla, ¿verdad?, que el pueblo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Conociendo, el pueblo conocía. Lo que pasa es que lo estaban ignorando. Estaban ignorando. Y usted ve el contexto de este versículo. Estaban ignorando. Ellos sabían todo, pero eran violentos, mentirosos y de todo. Pero estaba pasando algo. El Señor conoce a su pueblo y dice: este pueblo me está rechazando. Este pueblo no me está buscando realmente. Y aquí podemos ver nosotros que el leproso le buscaba. Y tenía una esperanza porque él creía, ¿verdad?, que Jesús tenía algo que ofrecerle, que no le ofrecía la sociedad. A veces buscamos primeramente nosotros en la sociedad donde buscar algo que venga a satisfacer nuestra vida, pero déjeme decirle de que hay cosas que solamente Jesús las puede dar. Solamente Jesús las puede dar. Y cuando Él descendió, yo le digo, había mucha gente que le seguía. Porque el Dios accesible que nosotros tenemos es un Dios de libertad. Así como dice que confiadamente nos acerquemos a Él. Porque Él no hace sección de personas, porque Él sabe de que Él es el único que puede, es el oportuno, es el propicio, es el que vino a traer esperanza. Por eso Él le dice: ahora sí, lo que tenía cegado, el velo que estaba, eso fue quitado, y ahora ustedes tienen esperanza. Por eso es que en Cristo Jesús es la única esperanza que nosotros tenemos. Jesús es un Dios diferente. Jesús es un Dios diferente a como piensa el hombre. Los pensamientos de nosotros son diferentes. Por eso dice la palabra de Dios que es necesario, ¿verdad?, que lleguemos nosotros a los pies de Él, a escuchar esa voz. Es muy importante de que usted cada día se nutra de la palabra de Dios como conocimiento, porque ahí es donde está el conocimiento. Cada vez que usted viene a la palabra de Dios, usted va a percibir lo que es espiritual, lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes, lo que usted necesita para como hombre, para llevar su familia, lo que necesitamos nosotros como líderes que estamos acá para llevar un ministerio que tal vez Dios nos ha entregado, ha tenido confianza en cada uno de nosotros y sabe que somos los instrumentos que Él ha escogido. Y muchas veces está esperando que te puse algo en tu mano y qué estás haciendo con eso. Pero la gente acá le seguía, estaban buscando algo de parte de Él. Y Él va a venir primeramente y va a ver la necesidad, luego viene y capacita. Eso es lo que hace el Señor. El Señor no le va a dar una carga a alguien que no tiene. No lo va a mandar a enseñar a alguien que es una persona que no tiene conocimiento. Por eso cuando venimos a este lugar, como les dije, somos privilegiados porque tenemos el acceso directo. Aquí no venimos, ¿verdad?, porque la manifestación se va a mover, ¿verdad?, en estas cuatro paredes. No, ya se tiene que estar moviendo en nosotros. El culto va a depender de cómo yo tenga mi corazón dispuesto al Señor. Así se va a manifestar. Si yo vengo acá creyendo, ¿verdad?, cada día de lo que la palabra de Dios me dice a mí acerca de lo que Jesús dijo y que tiene que ver con algo que me ha encomendado a mí.
que le ha encomendado a usted. Entonces usted va a empezar a dirigirse por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Usted va a empezar a ver que las cosas se cumplen porque la palabra es verdad, no porque usted tenga muchos años de estar acá, muchos años de servirle al Señor. No, va a ser del conocimiento, y conocimiento tiene que ver con algo que usted experimenta a través de la oración, a través del acercamiento cada día por medio de su palabra. Así usted va a empezar a ser una persona firme, estable en la palabra de Dios, y no va a haber nada que lo va a mover. Y así mismo entonces va a empezar a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar cuando a través de la palabra venga esa transformación, como vino a este leproso a través de la sanidad. Él entendió, ¿verdad?, de que el seguir a Jesús es beneficioso, el ser un verdadero cristiano, ser un seguidor de Cristo. Y eso es lo que Dios está esperando como iglesia de nosotros, que podamos seguir las pisadas de Él, que podamos creer la palabra, que podamos llevar en la encomienda que Él nos ha dado a nosotros. El evangelio, que es tan simple, que es de llevar una noticia. Usted sabe llevar una carta, cuando usted la lleva, usted nada más, el propósito de la persona que le da es que usted le entregue. Y el mensaje que Dios nos da, el propósito de Él es que usted lo entregue nada más. Por eso tenemos un Dios que no solamente tiene una intención, sino que lo cumple. La intención de Él no es que lo llegue acá y que nos llenemos de palabras. La intención es que la palabra fluya, que siga. Y yo le digo, la palabra va a seguir. Aunque tal vez usted diga, no, tal vez no es mi tiempo. Alguien va a empezar. Alguien lo va a hacer. Alguien se va a levantar. Yo le digo, cuando Jesús llegó a la ciudad de los Gadarenos, ahí vino el Señor, y con solo una persona que trató, Él la libertó. Esa persona fue y conquistó 10 ciudades más. Lo que Dios hace cuando pasa por un lugar. Por eso yo siempre voy a seguir creyendo que el Señor, a través de su palabra, sigue acá, en este lugar, y algo tiene que acontecer. Algo tiene que salir de Manas, Juan. Aunque la gente diga, ¿verdad?, ¿qué podrá salir de los Urrutia? Algo tiene que haber ahí. Algo tiene que salir, ¿ya? Porque no es Él, sino que es aquel que tiene una palabra de poder. Ese es el Dios que nosotros creemos. Por eso vemos, ¿verdad?, de que en el versículo 3, Jesús extendió su mano. Estoy hablando de Mateo capítulo 8, versículo 3. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo, le dice, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Usted cree que es un Dios de intenciones? Las intenciones son buenas. Yo le digo, muchas intenciones son buenas, pero la intención no puede quedarse solo en una intención. Tiene que haber un hecho. Y Jesús no era un Dios solamente de ayudar por una intención. Déjame ver, déjame pensar. Yo lo puedo hacer. No, Él no. Cuando hay alguien que se acerca a Él, yo me imagino que este leproso, ¿verdad?, si se acercó a Él es porque era un hombre de fe, porque eran aislados. Eran personas que no valían un 5, eran como personas de que ya estaban destinados a la muerte, como les dije. Así como éramos nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Estábamos destinados para la muerte. Pero yo le dije, cuando Jesús desciende, algo sucede. Cuando Jesús descendió a este lugar, algo tiene que estar sucediendo, algo tiene que estarse moviendo.